Petro rechaza intento de golpe en Bolivia y pide defensa internacional de la democracia. En un firme y contundente pronunciamiento, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha expresado su absoluto rechazo al intento de golpe militar ocurrido en Bolivia, extendiendo su solidaridad al presidente boliviano Luis Arce. Este incidente ha generado una oleada de preocupación en la región y el presidente Petro ha utilizado su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, para hacer un llamado internacional en defensa de la democracia, instando al pueblo boliviano a mantener una resistencia democrática activa. Desde su plataforma en X, el presidente Petro no solo mostró su apoyo a Luis Arce, sino que también lanzó una invitación a los perseguidos políticos, sugiriendo que la Embajada de Colombia en Bolivia debe otorgar refugio a quienes enfrenten persecución. En un mensaje que resuena en toda América Latina, Petro enfatizó la importancia de la unión regional en favor de la democracia, declarando que América Latina debe unirse a favor de la democracia. Petro subrayó que Colombia no mantendrá relaciones diplomáticas con gobiernos dictatoriales y que cualquier golpe antidemocrático debe ser enfrentado con la movilización generalizada del pueblo. En respaldo a estas declaraciones, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, añadió que América Latina debe estar unida contra cualquier intento de frenar la búsqueda de mejores condiciones de vida y que la voluntad de los pueblos debe ser respetada. En su pronunciamiento, el presidente Petro hizo un llamado a la Organización de los Estados Americanos, OEA, para que cree un tribunal especial destinado a juzgar a aquellos que promuevan golpes de Estado contra el voto popular. Esta propuesta busca establecer un mecanismo de justicia y rendición de cuentas para salvaguardar la integridad de las democracias en la región. La iniciativa de Petro resuena con fuerza en un momento en que varios países latinoamericanos enfrentan desafíos significativos a sus procesos democráticos. En el ámbito nacional, otra noticia de relevancia es la confirmación por parte del Consejo de Estado de Colombia de la investidura de los congresistas que contribuyeron económicamente a la construcción de las vías 4G en Antioquia. Estos aportes, realizados a manera de donación, habían sido cuestionados, pero el alto tribunal determinó que no constituyen causal de inhabilidad. Este fallo es significativo, ya que refuerza la legalidad de las contribuciones voluntarias y destaca el compromiso de los congresistas con el desarrollo de la infraestructura regional. El reclutamiento de menores por grupos armados ilegales sigue siendo una de las tragedias más devastadoras en Colombia. En respuesta a esta crisis, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, están trabajando en conjunto para evitar que más niños y niñas sean llevados a la guerra. Hasta la fecha, han rescatado cerca de 300 menores de edad, proporcionando atención y procesos de reintegración a la sociedad. La directora del ICBF ha destacado que cada niño rescatado es atendido de manera integral, recibiendo apoyo psicológico y social para superar el trauma y reintegrarse a la vida civil. Estos esfuerzos incluyen la reubicación de los menores en lugares seguros, lejos de las áreas donde fueron encontrados, y la colaboración con UNICEF para garantizar un proceso de recuperación efectivo. Después de 2 décadas de haber sido desplazadas por la violencia, 4 comunidades indígenas de Bojayá, en el departamento del Chocó, finalmente han recibido reparaciones del Estado colombiano. Estas comunidades, que han vivido en resistencia continua, han sido beneficiadas con una inversión de 2,000 millones de pesos destinada a proyectos de siembra y comercialización de plátano. Este esfuerzo busca garantizar ingresos sostenibles y promover la autosuficiencia económica de las comunidades.
El proyecto de reparación es una iniciativa de la Agencia de Desarrollo Rural y se centra en la reactivación económica a través del cultivo de plátano, beneficiando a más de 500 indígenas en 115 hectáreas de tierra. La comunidad ha recibido esta iniciativa con esperanza, viéndola como una oportunidad para reconstruir sus vidas y asegurar un futuro mejor. En el ámbito económico, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció una nueva reforma tributaria que será presentada en julio. Esta reforma busca reactivar la economía colombiana mediante la introducción de beneficios tributarios para las empresas. El paquete de medidas incluye estímulos fiscales diseñados para promover la reindustrialización del país y la recuperación de sectores clave como la construcción y la industria. Además, Bonilla mencionó la posibilidad de reducir las tasas de interés, una medida que está siendo discutida en el Banco de la República y que podría oscilar entre 50 y 75 puntos básicos. Esta reforma es vista como un paso crucial para fortalecer la economía y fomentar un entorno favorable para la inversión y el crecimiento empresarial en Colombia. Las declaraciones y acciones del presidente Gustavo Petro en rechazo al intento de golpe en Bolivia, junto con los esfuerzos internos para apoyar la infraestructura, proteger a los menores y reparar a las comunidades afectadas por la violencia, reflejan un compromiso profundo con la democracia y el desarrollo en Colombia. La nueva reforma tributaria también destaca un enfoque proactivo para revitalizar la economía. En un momento en que América Latina enfrenta desafíos significativos, la unidad y la solidaridad regional se vuelven más importantes que nunca. Las iniciativas lideradas por Colombia pueden servir como un ejemplo de cómo enfrentar estos desafíos con firmeza y determinación, promoviendo la justicia, la democracia y el bienestar para todos. El presidente Gustavo Petro ha reiterado que el respeto a la voluntad popular y el fortalecimiento de las instituciones democráticas son pilares fundamentales para la estabilidad y el desarrollo en la región. En sus discursos ha enfatizado la necesidad de una vigilancia constante y una respuesta decidida frente a cualquier amenaza que busque socavar la democracia. Petro ha llamado a la comunidad internacional a no permanecer indiferente ante los intentos de subvertir los procesos democráticos en América Latina. Ha subrayado que la solidaridad internacional es crucial para mantener la estabilidad y el respeto a los derechos humanos en todos los países de la región. La Embajada de Colombia en Bolivia ha comenzado a prepararse para recibir a posibles solicitantes de asilo en línea con la directriz del presidente Petro de ofrecer protección a los perseguidos políticos. Este gesto es un reflejo del compromiso de Colombia con los derechos humanos y el asilo político como un derecho fundamental. Organizaciones de derechos humanos han elogiado la postura de Petro, destacando la importancia de que los líderes regionales tomen una posición firme contra los intentos de golpes de Estado. Han señalado que estos actos no solo amenazan la estabilidad política, sino que también tienen graves repercusiones sociales y económicas. En cuanto a las relaciones diplomáticas, Colombia ha reafirmado su política de no reconocimiento a gobiernos que lleguen al poder por medios antidemocráticos. Esta postura es un mensaje claro de que la legitimidad política solo puede ser obtenida a través de procesos electorales transparentes y justos. La vicepresidenta Francia Márquez también ha subrayado la importancia de la resistencia pacífica y la movilización social como herramientas para defender la democracia. Ha instado a los ciudadanos a mantenerse vigilantes y activos en la defensa de sus derechos y libertades. La propuesta de Petro de un tribunal especial de la OEA ha sido recibida con interés, pero también con escepticismo por parte de algunos países que temen que pueda ser utilizada políticamente. Sin embargo,
Petro ha insistido en que el tribunal debe ser imparcial y centrado en la justicia y la defensa del voto popular. En el ámbito interno, la inversión en infraestructura, como las vías 4G en Antioquia, refleja un compromiso continuo con el desarrollo regional. Los congresistas involucrados en estos proyectos han defendido sus aportes como esenciales para la conectividad y el crecimiento económico de sus regiones. La situación de los menores reclutados por grupos armados sigue siendo un desafío crítico. Las autoridades continúan trabajando para fortalecer las medidas de prevención y garantizar que los niños y niñas puedan crecer en entornos seguros y libres de violencia. Las comunidades indígenas de Bojayá han recibido las reparaciones del Estado como un primer paso hacia la reconciliación y la justicia. La inversión en proyectos de siembra es vista como una oportunidad para reconstruir el tejido social y económico de estas comunidades devastadas por el conflicto. La reforma tributaria propuesta por el ministro Bonilla busca no solo impulsar el crecimiento económico, sino también fomentar una mayor equidad fiscal. Las medidas incluyen incentivos para la inversión en sectores clave y la reducción de cargas impositivas para pequeñas y medianas empresas. La posibilidad de reducir las tasas de interés ha generado expectativas positivas en el sector empresarial. Una política monetaria más flexible podría estimular el crédito y la inversión, contribuyendo al dinamismo de la economía colombiana. La respuesta de Colombia al intento de golpe en Bolivia también ha tenido repercusiones en su política exterior. Petro ha destacado la importancia de construir alianzas con otros países que compartan el compromiso con la democracia y los derechos humanos. En el ámbito social, la protección de los derechos de los menores y la reparación a las comunidades indígenas son vistas como prioridades fundamentales. Las políticas de inclusión y desarrollo son esenciales para construir una sociedad más justa y equitativa. La comunidad internacional ha observado con atención las acciones de Colombia y su postura frente a la crisis en Bolivia. La firmeza de Petro en defensa de la democracia ha sido reconocida como un ejemplo de liderazgo en tiempos de incertidumbre. La cooperación regional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas son vistos como pasos esenciales para asegurar un futuro próspero para América Latina. La solidaridad entre los países de la región es crucial para enfrentar los desafíos comunes y construir un entorno de paz y estabilidad. El rechazo de Petro al intento de golpe en Bolivia y sus esfuerzos por fortalecer la democracia y el desarrollo en Colombia destacan la importancia de un liderazgo comprometido con los valores democráticos. Su llamado a la defensa internacional de la democracia subraya la necesidad de una acción concertada para proteger los derechos y libertades en la región.